Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Un cambio de paradigma en el que la educación ambiental sea tomada de manera integral por toda la comunidad educativa es posible. Escuelas Verdes en Sábado Verde. Educación ambiental y prácticas sustentables en la radio pública de Buenos Aires. Hola, mi nombre es Martín Griffin y soy del equipo de Escuelas Verdes. Hoy vamos a hablar un poco sobre la energía. La energía es un concepto tan complejo como indispensable, no solo para el desarrollo de la humanidad actualmente, sino para el funcionamiento de todo el cosmos. Y es que cuando imaginamos un mundo o un universo sin energía, simplemente no sería posible su existencia. La energía es aquello que permite el funcionamiento de todas las cosas que conocemos y las que no conocemos, y sin embargo, solo podemos percatarnos de su existencia cuando se transforma, cuando se traslada de un lugar a otro, permitiendo un cambio en el sistema. De ahí la famosa frase, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. A esto se conoce como el principio de conservación de la energía o primera ley de la termodinámica. Como se mencionó anteriormente, la energía solo se percibe cuando se transforma o pasa de un lugar a otro, generando un cambio. Esto quiere decir que como concepto general podemos afirmar que la energía es todo aquello con la posibilidad de producir o generar un cambio o transformación. Para entenderlo mejor, podemos ver algunos ejemplos cotidianos. La preparación de un mate con uso de energía eléctrica, la electricidad viaja por el cableado y entra en una resistencia que eleva la temperatura del metal, transfiriendo ese calor a la pava y de ahí al agua, elevando, en última instancia, su temperatura. Vemos que se producen una serie de cambios o transformaciones. La resistencia eleva su temperatura, el calor se transfiere a la pava y la temperatura del agua se eleva. Por otra parte, podemos poner el ejemplo de la preparación de un mate con uso de gas natural. El gas se transporta por cañerías hasta nuestro hogar. Su energía química, al entrar en contacto con el fuego, desprende calor y se convierte en fuego. Este fuego eleva la temperatura de la pava y finalmente el agua incrementa a su vez su temperatura. Aquí también vemos que se producen una serie de cambios o transformaciones. La transformación de la energía química del gas en calor, el aumento de la temperatura de la pava, la transferencia de calor al agua y el aumento de la temperatura del agua. El transporte hacia nuestros sitios de trabajo en automóvil o colectivo, podemos ver la fuente de energía de estos medios de transporte que son derivados del petróleo y contienen energía química al igual que el gas natural. Al entrar el calor, se produce una explosión que permite el movimiento del motor. Ese movimiento se traslada a las ruedas, permitiendo el movimiento de los automotores. Nuevamente, en este caso, también vemos que se producen una serie de cambios o transformaciones. La transformación de la energía química del combustible en calor, el aumento del calor y la explosión dentro del motor, el movimiento de las piezas mecánicas del motor y la transferencia de movimiento a las ruedas. Los anteriores son ejemplos claros sobre el comportamiento de la energía y nos dan una idea de su comportamiento. Pero cuando hablamos de electricidad, ¿tenemos claridad sobre su generación? Muy seguramente la respuesta sea no. Y para responder a esta cuestión debemos entender la relación entre los imanes y los metales conductores como el cobre, componentes indispensables de los motores eléctricos que funcionan también como generadores. En ellos, a la inversa que en los motores, se producen corrientes eléctricas al alterar o mover los campos magnéticos de los imanes con respecto a los conductores, es decir, el cobre. Para alterar estos campos se requiere de una fuente de energía que haga mover o rotar el imán. En este punto intervienen las fuentes energéticas que todos conocemos, los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural, las centrales hidroeléctricas, las centrales nucleares, pero además algunas fuentes renovables como la eólica también se valen de este principio para producir electricidad. El problema con la generación eléctrica surge por el exceso de su demanda y las fuentes necesarias para suplir esta demanda. Al ser la principal fuente para su generación, los combustibles fósiles, que generan gases de efecto invernadero e incrementan el cambio climático de origen antrópico. Por ello, es imperativo, antes de sustituir las fuentes energéticas convencionales o fósiles por energías renovables, debemos como humanidad hacer foco y dirigir esfuerzos hacia el uso racional y eficiente de la energía
con prácticas simples pero importantes como el uso primordial de la luz natural, apagar las luces y artefactos eléctricos que no usamos, desconectar cargadores de aparatos electrónicos, entre tantas otras acciones cotidianas que podemos llevar a cabo. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.